¿Ustedes se han sentido conectados con otras almas? ¿Ustedes han sentido en algún momento, esto ya lo viví? ¿Ustedes de alguna forma han sentido, ¿de dónde me vendrá esto? ¿O han estado de turistas en alguna isla y han sentido una conexión con un símbolo que hasta ese momento no conocían, con una deidad que ven por primera vez? Yo creo que nos ha pasado a todos. Pero enfocar eso desde el punto de vista de la literatura ya es otro cantar, porque además escribir es otro cantar. Un escritor además tiene el permiso de influir su obra de una cierta ficción, le llamamos novela, pero dentro de la investigación científica, a veces también un escritor rellena algunos vacíos con el producto de su imaginación o de su inspiración. En luna llena, ¿qué mejor que traer a un escritor que además no le ha tenido miedo a los temas un poco más allá? Vamos a hablar de su obra, vamos a hablar de sus investigaciones con Graciano Alexis Blanco. ¿Tú firmas tu obra como Alexis Blanco o como Graciano Alexis? Graciano Alexis. Bienvenido. Gracias. Me encanta de tu obra el toque con las mitologías, las creencias. La cultura guanche a mí me llama muchísimo la atención, porque además yo creo, Graciano, que en las islas la gente tiene simbologías muy particulares. Yo no sé si las islas, por el hecho de estar aisladas, precisamente generan más imaginación, si es la inspiración de la luna sobre la playa, pero ahí hay mucho de misticismo y de magia, ¿verdad? Sí, fíjate algo interesante. A nivel de lo que son los hitos naturales, esos hitos que se encuentran a lo largo de todo el mundo, el archipiélago canario tiene una magia muy especial. En el pasado se confundió, o dicen ser, que ahí estuvo la Atlántida. Y resulta que las reminiscencias de todas esas culturas anteriores de antaño tienen como un hilo conductual. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir del año de 1400 y pico, viene esa reconquista de la zona peninsular a lo que son las Islas Canarias. Entonces se encuentran con una serie de elementos ahí de los guanches, con toda una cultura, su cosmogonía, en la cual ellos tienen sus deidades y hay una línea creativa de inspiración para decir todo lo que es su religión como tal. Pese a todas las interpretaciones de sus oráculos, de toda esa magia ancestral natural de las Islas Canarias. Y es interesante porque cuando yo empiezo a incursionar, por razones de la vida, que me invitan a mí, desde Venezuela, a hacer unos libros relacionados con la religión. Y me encuentro con una sorpresa que muchos de nosotros tenemos esos orígenes en las Islas Canarias. Es decir, que toda esa parte predictiva, toda esa intuición, de alguna manera, en esos éxodos que hubo de esas emigraciones, cuando llegaron a Venezuela, trajeron ese cúmulo de esa magia ancestral de las predicciones. Me encuentro con sorpresas interesantes, que en esos hitos naturales hay toda una simbología de expresiones naturales en Tenerife, La Gomera, La Palma y el resto de las islas. Y cada isla tiene una expresión de encanto, de un encanto de su magia natural, que en la idiosincrasia, por ejemplo, de Tenerife está el Teide, y resulta que los guanches cuando iban al Teide se inspiraban en los dioses que estaban coexistiendo a nivel de lo que es el Teide como tal. Las cañadas de Ducanca, de norte a sur, dentro de la isla hay cosas maravillosas, hay expresiones del paisaje natural que te van revelando a ti. Esas piedras tienen simbología, pero que te hablan a tu parte intuitiva. Porque cuando tú te encuentras como escritor, tú vas a recibir, muy bien lo dijiste hace rato, en ese vacío de cosas está esa parte de la inspiración, que también está con todas las manifestaciones de esos pobladores en la actualidad de las Islas Canarias con sus ancestros. Tú nombras isla y piedra y uno dice Isla de Pascua, que también tiene una cultura ancestral muy interesante y muy desconocida. Otras islas volcánicas, por ejemplo, en Hawái, los cajunas tienen toda una serie de deidades. Incluso te dicen que tú no te puedes llevar una piedra volcánica sin pedirle permiso a la divinidad, porque es de mala suerte llevarse una piedra volcánica. Entonces yo siento que las culturas aisladas, bueno, la isla continente, en Australia hay una cultura aborigen que es propia también, aunque es un continente, quedó aislado. Yo sí siento que nos genera, ni hablar de la Polinesia, una fantasía muy particular, una introspección muy particular. A lo mejor esa gente mira mucho más hacia adentro que las islas ciudad que se han vuelto también, porque Manhattan puede ser una isla, pero allí no hay tiempo para la mitología, ¿verdad? Exactamente.
Es interesante esa parte porque a medida que yo estuve haciendo mis investigaciones codo a codo, me toqué con personas muy sensitivas, personas que curaban el mal de ojo, personas que rezaban, personas que creían inclusive en las transmutaciones de los cuerpos astrales. Y hablábamos de lo que mal llamado en nuestros llanos venezolanos, las brujas que volaban y todas esas historias. Pero resulta que es una réplica en las creencias y en el folclore popular. Pero en ese folclore hay un halo de verdad también, porque esas sensitivas podían curar los animales, podían cortar el aire, podían rezar. Entonces, en esos rezos, que es parte de nuestra herencia a nivel de esas islas, unas islas fascinantes en el sentido de que dan una proyección de una cultura ancestral y que esa cultura la estamos heredando hoy día. Pero es interesante, otra cosa de interés es, por ejemplo, cuando das un saltico a la península y te vas a la península como tal, ¿no? España como tal, y que yo transité muchos lugares de España donde me fui tras la simbología que tuvieron expresiones. Por ejemplo, cuando crucé los Pirineos, uno de mis sueños, que era lo que te quería decir, era poder cruzar los Pirineos desde Francia, Saint-Jean-Pied-de-Port, hasta Rosevalle y el resto realizando el Camino de Santiago. Yo soy peregrino del Camino de Santiago. Y a lo largo de todo ese camino hubo muchas manifestaciones que el universo te habla a ti y te da señales, pero sí tú estás preparado. Y me voy a ir un poco más hacia atrás. No me lo preguntaste, pero te lo voy a decir. Yo tuve la fortuna de nacer en Venezuela, porque aquí en Venezuela, cuando estaba pequeño, que tenía como 6 años, ya yo estaba inmerso en esas personas que iban a los ríos e invocaban ciertas determinadas deidades. Y yo me preguntaba, ajá, ¿es posible que haya mensajes que vengan de otras esferas para las personas que están aquí en esta tierra? Y bueno, desde pequeño yo decía, a lo largo del camino, que el ser humano tiene que conocerse para qué vino a la tierra. Y otra de las cosas más importantes es saber cuál es tu pulso interno. Que los demás se caigan, pero si tú estás tranquila, ahí acompasada, con el ritmo de tu corazón, con los movimientos de tu cuerpo, tú puedes entender cuál es tu misión de vida. Y llegará un momento que cuando tú descubras eso, entonces vas a estar en sintonía para lo que tú quieres ser. Yo sé que en algún momento de mi vida me iba a inclinar por los temas artísticos. Y te voy a decir otra cosa más. Yo soy ingeniero y estudié la ingeniería, pero estudié ingeniería para estudiar los hemisferios cerebrales. Entonces, de alguna manera, di un salto hacia el hemisferio derecho. También tienes una experiencia en parapsicología. También estudié la parapsicología. Desde el punto de vista de la ingeniería, me ayudó. Hay una carrera o hay una línea que se llama geobiología. La geobiología es lo de decir la radiestesia. Las casas enfermas, las construcciones, y eso es importante porque las casas se enferman. Lo que llamamos ahora Feng Shui. Desde el punto de vista de la geobiología, si estás cerca de un cementerio, si estás cerca de un hospital, esas energías quedan allí plasmadas y de alguna manera te afectan en tu vida presente. Tenemos una conexión muy fuerte porque yo la radiestesia la trabajo a través del péndulo y el origen del péndulo es precisamente la medición de las líneas hacia dónde fluye la energía para encontrar agua. También se usa una horqueta, pero luego la radiestesia fluyó hacia la parte espiritual también. Y aquí tenemos una vez que otra el ejercicio con el péndulo para que la gente lo conozca también. Yo siento que ser parapsicólogo te debe haber ayudado muchísimo para escribir este nuevo libro, el que nos estás presentando, que tiene que ver con un tinte un poquito más espiritual, ¿le dirías tú? Sí, yo diría que ambas cosas, para poder entender eso. Por ejemplo, cuando yo me aventuro en estas investigaciones, que yo me dedico, o sea, tuve que estudiar la hipnoterapia para poder conocer un poco el subconsciente. El subconsciente tiene dos discursos. En este momento, nuestro subconsciente pudiera estar en otro discurso. Y nosotros estamos hablando de nuestra parte consciente en este instante. Interesante es cuando tú logras sintonizar tu subconsciente, tu parte interna, con esta parte externa. Porque entonces estás en el crisol del saber y el conocimiento. Este momento, aquí actual. Entonces estamos aquí atados a una investigación que me llevó a mí a poder conocer la expresión del subconsciente. Cuando yo, por ejemplo, tocaba a una persona, ese me dormía. Y yo decía, bueno, aquí hay algo interesante. Yo me le acercaba a una persona y la persona empezaba a hablar. Y decía, bueno, déjame seguir estas pistas para ver si es que yo soy un psicoinductor, si es que a través de la radiestesia psíquica, porque hay otro tipo de radiestesia.
El péndulo es un vehículo para uno manejar las energías, pero también está la radiestesia psíquica, que es la que te permite a ti intuir y predecir. Entonces, cuando se suman esos elementos, tienes una asertividad, pero buenísima con eso. Conozco casos de curación a la distancia que hace la gente que tiene desarrollada la radiestesia psíquica. Es decir, llega a imponer su energía, no por imposición de manos, que también es un tipo energético de cruce de energías, sino que lo hace a través de la oración, del sentir, del intuir, y la otra persona se mejora, se mejora. Sí, de hecho, cuando tú estás trabajando con péndulo, también de alguna manera te estás conectando a la visión remota. ¿Qué es la visión remota? Bueno, estás aquí y de repente puedes estar viendo en otro lugar un acontecimiento que se está dando, porque también la radiestesia psíquica permite a ti tener una visión remota de muchos lugares del mundo, y ahí surgieron muchas cosas, investigaciones de los psíquicos, y vaya usted a saber. Empezamos a hablar de tu libro sin contarle a la gente cómo se llama, qué título le pusiste para poder saber. Entonces voy a eso. Mi primer ensayo fueron las Islas Canarias, donde yo me fui pues en esa parte de investigar esa cultura. Pero después vino un libro bellísimo, basado en un hecho real. Yo no me lo creía. Recuerdos de almas peregrinas. Una amiga bibliotecóloga tenía premoniciones, pero quería saber de dónde venían esos dones. Entonces un día vino, se puso en contacto conmigo, y como ya yo sabía por dónde iba el negocio de poder tocar a la gente o hablarle para llevarlo en dilución, no aguantó un pedido, y a la cuenta de 3, ¡pum!, se me fue. Y empezó a viajar en los hilos del tiempo, y se fue el año de 1910. Yo no me lo creía porque empezó a hablar como una esclava. Pero no una esclava en el año de 1910, no, porque venía de esos esclavos de antaño que llegaron por las costas venezolanas. Lo cierto es que en este libro está basado en un hecho real donde se desarrolla en Cuyagua. Mi amiga Maigualida se va a una vida pasada de ella en el año de 1910, su memoria. Entonces, bueno, empieza a relatar todo lo que ocurre en el año de 1910. Me estaban esperando esas personas a mí en el año de 1910. Yo no me lo creía. Entonces, cuando yo aparecía en el año, a través de las regresiones, me iba por los hilos del tiempo y yo asumía la personalidad de un Andrés Andrade. O sea, yo llegaba ahí, ese lugar, como Andrés Andrade. Y me decían, una vez más el espanto apareció aquí. Y se va desarrollando toda una trama interesante, los personajes, los dones, todo lo que ocurrió en la época. Lo cierto es que, para terminar este cuento acá, que el libro fue una preparación, lo que es la preparación a la muerte. O sea, que verdaderamente que la muerte es un cambio de este cuerpo estacionario donde tu conciencia se va a mantener. Una conciencia sutil es la que pervive a nivel de ese espacio cuando tú lo transitas. Bueno, Almas Peregrinas se basó en eso. Cuando lo termino, me encuentro con el cadáver de mi papá. O sea, que a mí, indirectamente, yo estaba ayudando a morir esas almas en el año 1910, pero también me estaban preparando a mí para la muerte de mi padre. Continué los trabajos, salió Manifestaciones del Ser, que fueron regresiones, donde la gente se conectaba a vidas pasadas y al útero materno. Entonces, yo quise ir un paso más allá, y es cuando me vengo al tiempo presente. Me llega ese libro, que me tardó 10 años en hacerlo. Estuve como 450 casos de personas que estas personas murieron y regresaron de la muerte. Muchas de ellas ya tenían la etiqueta, otras tenían actas de fusión, y por algún proceso de autorresurrección o como resurrección espontánea, regresaban de la muerte. Entonces yo tuve la osadía, hay una película que se basó en un hecho real donde las personas la inducían a una muerte clínica. Yo hice una muerte virtual, y esto voy a decir por qué. Y una persona la sometían a una muerte virtual, la persona moría en ese instante y replicaba exactamente los síntomas. Tú le tomabas los síntomas y dices, esta persona se fue. Te cambiaba la cara, se ponía cianótica y tú al parecer dejaba de respirar. O sea que tenía una muerte puntual en ese momento para cruzar ese umbral. Cuando cruzaban el umbral, me enteré de cosas interesantes. De esos 450 casos, yo elegí 30 casos significativos. Para hacerte el cuento más corto. Dentro de esos casos significativos, la gente cuando muere, hay una conciencia que se mantiene. Muchos de los escritores hoy día en todo el mundo hablan de la experiencia cercana a la muerte. Yo fui más allá de la experiencia cercana a la muerte. Un tema espinoso. Claro, y no como la película. La película le producían a la gente la muerte. Yo produje muertes virtuales donde la gente puede quedarse de ese lado. Sí, yo tuve asistencia médica, yo tuve paramédicos conmigo en esa experiencia como tal. Y hay una conciencia, hay un denominador común que ocurre,
que cuando tú logras eso, la persona muere. Se prepara primero, ya no va a morir 2 veces, pues ya la estás preparando. Es una terapia del bien morir. Aparte de eso, tienen una conexión con puertas dimensionales. Abres una puertica donde todos esos seres allá quieren comunicarse para este mundo. Te dan una prórroga nueva de vida para que tú nuevamente rectifiques, para ver qué es lo que vas a hacer con tu vida y termines de afinar cuál es tu misión en la tierra. Te dan esa gran oportunidad. Hay personas que me manifestaron que por qué la trajeron de vuelta. Estaban molestas porque se querían quedar de aquel lado. Entonces, es una cosa fascinante donde la hipnosis funcionó como polígrafo psíquico. Mira el tema que estoy manejando, polígrafo psíquico del suero de la verdad. Y otra de las cosas interesantes es que eso va con el gremio médico. El gremio médico tiene que cerciorarse a la hora de emitir un certificado de defunción. ¿Por qué razón te lo digo? Porque hay personas que han estado en estado cataléptico y al estar en estado cataléptico pueden regresar de la muerte. Entonces eso es interesante y que las personas que vayan a hacer esta experiencia que estén dotadas con personas que verdaderamente estén calificadas para no aventurarse porque se te puede quedar la persona en ese momento. Recuérdate que estás recreando una muerte virtual y las experiencias cuando las personas regresan se hacen más sensitivas, tienen más asertividad en su vida y ya cambia por completo porque te dieron una prórroga y en esa prórroga te dan a ti un porcentaje de riqueza. Ahora tú ves qué hace con eso. Con eso nos vamos a quedar. Muchas gracias por habernos venido a presentar tu obra. Recuerdo que se llama Regresión más allá de la muerte por Graciano Alexis Blanco. Interesante, la gente lo lee y se formará su propia opinión sobre este tema. Hay tanta tela para cortar. Te agradezco muchísimo que hayas venido a presentarnos tu obra. Por favor, en el momento que salga una película sobre uno de tus libros, vuelves a venir para que lo sigamos profundizando. Y además para que hablemos de estos temas que son tan difíciles de explicar a veces en familia. Mil gracias, Graciano, por haber venido. Todo el éxito. Y ustedes ya lo saben, pueden leer la obra de Graciano Alexis Blanco y luego nos cuentan por las redes sociales qué les pareció en una noche de luna llena. Mil gracias por haber venido.